vamos a dibujar un cubo octaedro rombitruncado. Me dan el lado del polígono de 8 lados, entonces voy a hacer el polígono primero de 8 lados, entonces hago la mediatriz, cojo el centro, hago la semicircunferencia con ese diámetro, hago centro aquí, con este radio hago otro arco, este es el centro de la circunferencia que inscribe al octógono regular, entonces basta con que vaya pasando ese segmento. Entonces prolongo estas líneas, prolongo este lado y este es el desabatimiento de esta figura de manera que me queda aquí vertical. Entonces esto está hecho a 45 grados, entonces cojo aquí el lado este, lo coloco aquí también, hago la simétrica de esto respecto al eje horizontal, coloco aquí simétrica de esta, coloco aquí la simétrica de esta, en fin, ahora hago una figura homogénea con esos lados. Entonces simplemente esto va a ser un hexágono, esto va a ser un cuadrado. ¿Cómo sabemos hasta dónde llega? Pues este punto tendrá su simétrico respecto a este horizontal aquí, ya que estos son los lados de un hexágono y aquí serán simétricos. Entonces hago ese hexágono aquí, hago ese hexágono aquí enfrente, hago ese hexágono aquí, o sea, voy pasando ese hexágono a los 4 lados como si fuera una matriz polar, y aquí en el centro me quedan siempre los cuadrados y aquí en el centro me queda el octógono. Bueno, una vez que tengo ya el octógono, esta sería la planta. El alzado pues haría la línea de tierra a la altura que quiera y simplemente hay que subimos la base, que abajo hay también este octógono, subimos estos dos puntos y a partir de aquí ahora este cuadrado sale exactamente de aquí, Para saber la inclinación que va a tener, pues habrá que tener en cuenta un giro de estas dos figuras, tanto del hexágono como del cuadrado. Las dos giran, eso quiere decir que si aquí, por ejemplo, voy a hacer aquí aparte, aquí tengo los lados del octógono y aquí tengo el cuadrado, ya sobre el suelo, o sea, no como aquí, que se ve inclinado, y aquí tengo el hexágono. Bueno, si yo al giro el hexágono, aquí está en verdadera forma, lógicamente este punto al girarlo va a caer en la perpendicular a esta línea, o sea, en la perpendicular, ya que un abatimiento de un punto siempre cae en la perpendicular, mientras que este punto va a caer en la misma línea. Eso quiere decir que este es el punto hasta donde llega. Bueno, pues si hago esto en el perfil, esto en un perfil, pues esto lo puedo girar, por ejemplo, puedo girar el cuadrado, el lado del cuadrado, y traer aquí la altura correspondiente. Entonces tengo que al girar el cuadrado, pues como este punto va a caer exactamente, o sea, hago centro aquí, hago el arco, este punto va a caer exactamente aquí. Bueno, entonces donde me corte aquí, ahí tengo la altura real de esa figura. Bueno, pues esa altura es la que debo colocar ahí en el alzado. La debo colocar, cojo esa altura, la coloco aquí. Proyecto este punto, entonces tengo ya ahí, aquí coloco la altura esa que he calculado, y aquí pues va a ser el simétrico de esto respecto a esta línea. Esta altura va a ser igual aquí, o sea que aquí tendré ya el hexágono. Bueno, una vez que tengo ya el hexágono y tengo aquí los dos cuadrados, la figura es simétrica. Aquí el cuadrado está en verdadera forma, aquí arriba es su simétrica, aquí tendrá un hexágono pues en proyección oblicua, será simétrica respecto a este eje. Esta es la continuación, lo mismo la continuación, la simétrica aquí, y luego tenemos aquí esta orientación. Ya aquí arriba es simétrico todo de esto de abajo, con lo cual sería cuestión de, bueno, tendríamos así la figura entonces. Bueno, tenemos la planta y alzado de la figura y ahora vamos a construir la sonometría isométrica. Habría varias formas, quizás lo más rápido pues sería considerar ya, por ejemplo, el eje de giro coincidente aquí con la figura. Entonces dibujamos lo que es el eje de giro, por ejemplo hacemos esta línea coincidente con uno de los ejes abatidos, el Y,
esta coincidente con el otro eje, estas tienen 90 grados, levantamos vertical por el centro, pasa por el centro del polígono, este es el eje Z, y entonces ahora tenemos que coger aquí 30 grados, ya que esto es 120, y entonces si esto es 120, esto es 60, 60 más 30 más 90 es 180, es la suma de los ángulos de un triángulo. Bueno, tenemos entonces los tres ejes ya, y ahora habría que proyectar. Hay que decir que también habría que abatir esto para hacerlo bien. Entonces desde este punto una ortogonal a la prolongación, corta aquí y hacemos la semicircunferencia. Prolongamos y aquí habría que dibujar exactamente la misma figura. Esta que tenemos aquí, colocarla aquí. Con la orientación, pues también trayendo aquí el cuadrado, cuadrado, aquí el octógono en el medio. Bueno, quedaría centrada igual que aquí, de manera que tocar aquí igual, quedaría aquí el hexágono, y aquí el octógono. Bueno, ya no entro en mucho detalle. Ahora lo que sí hay que tener cuidado es proyectar todos estos puntos, y todos estos puntos, la intersección de ambos es lo que nos va dando aquí la perspectiva. Podríamos subir también aquí la perspectiva de la figura, pero bueno, para no llenar esto de líneas, porque esto en realidad sería lo mismo que coger esto, girarlo, y esto que tengo aquí que se ve a trasluz, tal y como lo veo, es una proyección oblicua de esto. Bueno, pues eso es la sonometría, es lo que tengo que representar aquí, porque en realidad la figura tiene esta vista toda oblicua respecto al plano de proyección. Bueno, para no representar todos estos puntos, solo decir el método para hacerlo. Si yo quiero representar un punto cualquiera, por ejemplo este, lo único que tengo que hacer es, por ese punto que llamaré B, hacer por ejemplo, una paralela a esta línea y una paralela a esta línea. Ahora hago una ortogonal al eje de giro y ahí tengo ya el punto representado. Así podría obtener todos los puntos. También podría hacerlo, pues por ejemplo, haciendo una ortogonal o también una paralela a esta línea, donde me corte aquí una ortogonal a esta línea y donde corte aquí una paralela a esta. Sería otra forma de obtener el punto. ¿Por qué? Porque en realidad al girar esto que vemos aquí es en realidad esto visto desde arriba. Bueno, habría muchas formas de hacerlo. Podría obtener todos los puntos sobre este plano, todos los puntos de estos sobre este plano, y luego el conjunto de líneas en esta dirección y en esta dirección me provocaría aquí la figura en 3D. Pero vamos a hacerlo más intuitivamente porque hay mucha línea y no hay mucho tiempo. Entonces, intuitivamente tenemos aquí un octógono. Entonces, ese octógono va a caer necesariamente, lo que sí vamos a poner aquí, la figura tal y como aparecería. O sea, tenemos aquí una figura que en realidad corresponde, por ejemplo, a este cuadrado. Bueno, pues este cuadrado lógicamente cae aquí, y podríamos representar esto, traerlo hasta aquí, decir cae hasta aquí. O sea que el cuadrado va a venir por aquí y va a tocar aquí abajo. Y luego este punto podríamos hacer esto y esto, y decir, bueno, este punto cae aquí, más o menos por aquí. Este punto luego cae aquí. Bueno, tendríamos ahí esa cara, tendríamos esta, y luego tendríamos esto. Aquí enfrente exactamente igual. Bueno, esa sería la planta de la figura, para tener la referencia de la figura. Entonces tenemos el octógono que va a venir por aquí. Bueno, pues el octógono va a tener todos los puntos alineados con este octógono de aquí. Y también los va a tener con este de aquí. Eso quiere decir que en realidad la figura esta que queda por aquí abajo, esto tendría que estar alineado con esto todo. Esto va a venir por aquí. La figura esta que viene por aquí, pues primero tendremos lo que es la anchura de esto y esto que vendrá por aquí. Esto es la parte más ancha. Eso quiere decir que va a llegar hasta aquí, va a tener esta altura. Claro, aquí estamos tomando la referencia respecto a este eje. Bueno, entonces tomamos por aquí la altura y aquí tenemos ya lo que va a ser la figura que viene desde aquí una paralela y por aquí. Bueno, esa sería
una de las figuras, ¿no? Hay que ver que este punto, este y este, están los tres alineados. Este y este también. Este y este, los tres alineados. Y los de la altura de aquí con estos dos de aquí. Estos dos de la base con estos dos de aquí. Todos alineados. Bueno, lo siguiente sería, lógicamente, haciendo paralelas a este eje, el octógono. Tendrá que quedar algo así. Bueno, pues ese octógono tendrá que tener sus puntos alineados, estos dos con estos dos. Por ejemplo, este con este con este. Luego es más fácil hacerlo intuitivamente que hacerlo todo ordenando punto por punto, porque entonces seguro que nos liamos. En cambio así, intuitivamente va saliendo. Sabemos que queda un cuadrado, un octógono, otro cuadrado, el cuadrado tiene que estar inclinado. Bueno, pues ¿eso qué quiere decir? Pues que en realidad va a coincidir con este de abajo. Luego encima sabemos que tiene que haber... La figura tendría que estar centrada, el octógono está en el centro, aquí arriba también, lo digo porque ya parece que sale un poco descentrada. El octógono tendría que quedar aquí también, o sea, intuitivamente se va viendo. Entonces tendría que tener también sus puntos todos alineados del octógono con este de aquí. Y lo mismo, estos, los 8 puntos alineados con esto. Sabemos que luego aquí va a quedar otro cuadrado, que aquí va a quedar un hexágono. Entonces vamos construyendo, está quedando muy alargada la figura, pero bueno, el procedimiento es bueno, la técnica mala. Bueno, seguiríamos, aquí tendríamos un hexágono, aquí tendríamos pues el hexágono, aquí tendríamos otra vez otro octógono, aquí tendríamos el cuadrado, aparecería ahí, pues corresponde, si aquí tenemos el hexágono va a corresponder a la figura esta de abajo, ¿no? Y también a la de arriba. Bueno, y luego aquí tendremos el cuadrado. Bueno, es la técnica para hacerlo, entonces vamos a clarificar un poco. Entonces tendríamos el hexágono y el hexágono. Si nos fijamos, los dos hexágonos corresponden a esta vista. Eso quiere decir que tienen todos los puntos alineados con esto, estos dos con este y con este, etc. Luego tenemos el octógono, que corresponde a esto y corresponde a esto. Bueno, pues tendrá que aparecer también estos dos octógonos con este y con este. Luego tenemos los dos cuadrados, que corresponden a este y a este. Pero bueno, también están alineados con los de atrás, o sea, este punto con este con este, este con este con este, etc. Aquí tendríamos los hexágonos. Bueno, tendríamos entonces ya la figura, o si lo hacemos midiendo y tomando bien las medidas y todo, pues bueno, sale pues como es, algo más achatado, más esférico. Quizás si lo cortamos un poco por aquí. Bueno, lo que hay que tener muy claro para entender bien la figura es que en realidad todos los puntos están alineados. Por ejemplo, el cuadrado este corresponde a los cuadrados de la altura, corresponde a este punto aquí y a este punto aquí, corresponde a este aquí y a este aquí. Hay que confundirlo con este, o sea, con este y con este. Bueno, pues ese sería el que está centrado, ¿no? Luego el que está aquí lateral y el que está aquí lateral se podría proyectar sobre esto y aquí hacer la proyección sobre esto. Y entonces tendríamos también la alineación esa para poder verlo. El octógono veríamos que tiene todos los puntos alineados, este con estos dos también. Bueno, estamos tomando aquí la altura sobre esto, que sería lo mismo que tomarla aquí sobre la vertical. Tenemos entonces el cuadrado correspondería, pues esta vista del cuadrado corresponde aquí a este polígono. A ver, el hexágono este que nos queda algo distorsionado, o sea, sería este lado, este y este. Bueno, hay que entender, lo único prácticamente que hay que entender para no liarse es las alineaciones. O sea, las alineaciones, aquí queda el hexágono, aquí queda el hexágono. O sea que en realidad todos los elementos aquí se corresponderían y estarían alineados con esto. Eso es lo que habría que entender. Bueno, y ese sería el procedimiento para construir el
cuboctaedro rombitruncado. Hay que tener cuidado, pues lo mismo, igual que consideramos aquí en el alzado, pues también considerar aquí en la planta, pues eso, el hexágono que esté alineado con este hexágono de aquí arriba, todo, con estos dos puntos, con estos dos, el cuadrado con el de atrás y con el de adelante, o sea, estos 4 puntos con estos 4 y con estos 4, todo alineado mediante verticales.